Melissa Moreira Esmeraldas y actualmente soy estudiante de medicina cursando el quinto semestre de la carrera que les estoy mencionando en la Universidad Técnica de Manabí. El día de hoy les voy a hablar sobre la insuficiencia renal aguda y la insuficiencia renal crónica, haciendo un breve recuento de ambas enfermedades. Para hablar de la insuficiencia renal aguda y la insuficiencia renal crónica, vamos a hacer un breve recuento de lo que son los riñones. Bien, los riñones van a ser dos órganos pares que se encuentran ubicados en la cavidad retroperitoneal, esto es decir, detrás del abdomen. Los riñones como tal van a tener la función del filtrado de la sangre. Esa es la principal función de estos órganos, que se van a encargar de expulsar las sustancias que no necesitamos por medio de la orina a través de los uréteres. Los dos riñones van a constar de una médula y una corteza. Van a constar también de una zona donde ingresan las arterias y salen las venas, y donde también sale el uréter, que va a recibir el nombre de ilio renal. Entonces, la unidad funcional del riñón se va a denominar nefrona. Las nefronas son pequeñas unidades que se van a encargar básicamente del filtrado en sí. Las neuronas van a estar compuestas por glomérulos, como nos damos cuenta aquí, van a tener capilares y glomérulos. Estos se van a encargar de filtrar la sangre y de esta forma expulsar lo que no necesita el organismo, como las sustancias nitrogenadas, como la urea, y reabsorber las sustancias que sí necesita. Cuando hay una lesión en esta zona, es donde básicamente va a empezar a haber una enfermedad renal. Del riñón, tenemos que básicamente, aparte del filtrado de la sangre, también va a tener grandes aportaciones en el sistema cardiovascular, como es en el caso del sistema renina-angiotensina, que es el cual nos permite regular la presión arterial. También nos va a permitir tener un control por medio de la hormona paratiroidea, la cual es una hormona que se encarga de la regulación tanto del calcio como del fosfato. Aparte, el riñón va a tener una gran aportación en la regulación de la eritropoyetina, la cual es una hormona que se produce en el riñón, la cual va a permitir la producción de eritrocitos en la médula ósea. Y de esta forma, un desbalance en el riñón va a terminar afectando no solo el riñón, sino también a estructuras vecinas. En la siguiente imagen vamos a ver las estructuras de un riñón normal, que es el que se encuentra en el centro, un riñón con insuficiencia renal aguda y un riñón con insuficiencia renal crónica. Como nos damos cuenta, cada uno va a tener diferencias significativas. Empezando con el riñón de la insuficiencia renal aguda. Bueno, nos vamos a dar cuenta que la insuficiencia renal aguda va a presentar un inicio insidioso, como ya mencioné en la parte inicial del video. Este se va a presentar en un lapso de 3 semanas. En cambio, la insuficiencia renal crónica va a ser progresiva, no va a presentar síntomas y va a provocar un proceso de degeneración en el lapso de 3 meses. En este lapso de 3 meses, nosotros como médicos vamos a poder detectar la insuficiencia renal crónica básicamente porque la estructura se va a tornar fibrótica y también va a sufrir de necrosis. Y además el tamaño del riñón va a disminuir a una medida menor de 10 centímetros. Todo esto conjugado de las manifestaciones que va a presentar el paciente en los demás que iré explicando posteriormente. Pasar entre la insuficiencia renal aguda, que es hasta 3 semanas, y la insuficiencia renal crónica, que puede ser hasta 3 meses, va a denominarse insuficiencia renal subaguda, es decir, a partir de 3 semanas a 3 meses vamos a tener insuficiencia renal subaguda, que también suele presentar manifestaciones parecidas a las de la insuficiencia renal aguda. Prosiguiendo, la insuficiencia renal aguda va a tener ese inicio insidioso que se va a manifestar con anuria, oliguria y disminución de las cantidades de GFR. Aparte, vamos a tener en cuenta que vamos a tener muchas veces la presencia de proteinuria también en la orina. Tenemos que saber que las causas más importantes que provocan insuficiencia renal aguda
suelen ser infecciones generalizadas, es decir, sepsis. Puede deberse también a hipovolemia, a enfermedades vasculares, a obstrucción intra o extrarrenal y entre otras causas. Mientras tanto, la insuficiencia renal crónica va a estar más que todo relacionada a la diabetes mellitus, a la glomerulonefritis y a la hipertensión arterial. Bien, entonces de esta forma nos vamos dando cuenta como al inicio lo que les explicaba, que estaba relacionado con el sistema renina-angiotensina, con la producción de eritropoyetina, va a llegar a tener sus consecuencias también en los demás sistemas. Al momento de que diagnosticamos a una persona con insuficiencia renal aguda, tenemos que tener en cuenta que esta persona, con el tratamiento adecuado, va a llegar a recuperar esa estructura que está siendo afectada. Lo que no ocurre en la insuficiencia renal crónica, la cual estructura que ya se dañó ya no se va a poder recuperar, va a ser una lesión irreversible. Por eso, en este punto tenemos que, más que todo, cuando ya tenemos al paciente con insuficiencia renal crónica, lo que hay que evitar es que la lesión siga progresando, pero ya no vamos a poder reestructurar estructuras que ya están dañadas. Aparte, tenemos que tener en cuenta que tanto en la insuficiencia renal aguda como en la insuficiencia renal crónica vamos a tener la presencia de azoemia, que como tenemos en cuenta son esos desechos que debimos haber eliminado por la orina y que no se han eliminado. Cuando tenemos la presencia de estos desechos como la creatinina o la urea o otros desechos nitrogenados, vamos a tener manifestaciones metabólicas, manifestaciones en la piel, manifestaciones que se van a generalizar en los diversos sistemas implicados en nuestro cuerpo. Bien, al hablar de estos sistemas, podemos hablar, por ejemplo, de las manifestaciones digestivas que se van a presentar teniendo una insuficiencia renal. Básicamente, al haber las cantidades de urea en sangre, las manifestaciones digestivas van a ser vómitos, náuseas, anorexia y un olor característico en la boca que va a ser la sensación de urea. También, al hablar de la parte de la piel, la persona suele presentar palidez o una coloración característica que es un poco pálida con color café. También puede haber prurito por causa de la fosfatemia. Suele presentarse también una situación escarchosa en la piel que ahora ya no es tan común. En los trastornos neurológicos vamos a tener que la persona va a presentarse cansada, es decir, va a estar asténica, va a tener fatiga, no va a tener control del sueño, va a tener trastornos del sueño, va a tener irritabilidad. Dentro de los trastornos cardiovasculares, pues ya sabemos que lo principal va a ser el aumento de la presión arterial, un desbalance del sistema renina-angiotensina, lo que también va a producir que se produzca edema edema generalizado. Pasando de las manifestaciones urémicas que van a tener estos pacientes, tenemos que saber en qué momento el paciente va a tener estas manifestaciones. Entonces, para esto tenemos que saber que existen parámetros para poder evaluar en qué momento el paciente ya tiene una uremia. Esto se hace por medio del filtrado glomerular. Cuando tenemos un filtrado glomerular de 30 a 50, las manifestaciones básicas que va a tener el paciente va a ser nocturia, va a tener alteraciones óseo-minerales, va a tener aumento de fosfato y disminución de calcio, y esto va a ser compensado por medio de la ingesta de proteínas. Cuando el paciente tiene un filtrado glomerular de 15 a 29, en este caso el paciente lo que va a presentar va a ser anemia. Puede ser una anemia normocítica, normocrómica, bueno, los diferentes tipos de anemia. Y cuando el paciente ya empieza a descender su filtrado glomerular y tiene unas cifras de 10 a 14, ahí ya el paciente empieza a presentar las manifestaciones de uremia. Aparte, también va a presentar acidosis metabólica. Cuando las cifras son menores de 10, el pronóstico para el paciente se agrava totalmente, porque se dice que aquí, lamentablemente, lo único que se puede esperar del mismo va a ser la muerte.
En este punto el paciente lo que va a tener va a ser retención hidrosalina y también va a tener hiperpotasemia. Habiendo mencionado esto, ya tenemos claro que una vez que el paciente tenga un nivel menor a 15 en su filtrado glomerular, se van a hacer presentes las manifestaciones que mencioné anteriormente. Para continuar y finalizar ya esta exposición, vamos a tener una breve explicación de lo que se produce cuando ya se da una lesión tubular. Aquí tenemos básicamente la lesión que se ha producido en el túbulo renal y lo que va a producir va a ser principalmente disminución de la velocidad del filtrado glomerular. Esto va a producir también una constricción de la arteriola aferente y por su parte en el túbulo renal lo que va a haber va a ser una lesión isquémica o tóxica, la filtración va a ser retrógrada y esta lesión tubular, las células que se encuentran ahí van a acumularse y van a producir la obstrucción. Entonces, esto va a ser lo que nos va a llevar a todo lo que hemos hablado anteriormente, la cantidad de urea que no se excreta, la cantidad de proteína que no se excreta, todos los desechos nitrogenados que van a producir la hiperazoemia. Entonces, es así como vemos que va a haber el aumento entonces de los azoados o la hiperazoemia, el aumento del sodio en la orina y también la disminución de la osmolaridad. Espero que hayan entendido un poquito la explicación por medio de estas imágenes, tratando de representar por medio de un collage lo que es la insuficiencia renal aguda y la insuficiencia renal crónica. Y desde ya, muchas gracias.